Hola a todos, bienvenidos a este canal de bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre aceptar a Jesús. Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, le dio derecho de llegarse hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Nosotros tenemos que creer en el nombre unigénito de Dios. Tenemos que creer en Él a pesar de todo. No importa, aunque encuentren dificultades en la vida, tenemos que creer aún más y seguir siendo fieles a Jesús, porque dice que nosotros tenemos que creer en su nombre. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Jesús, porque si no creemos, estamos condenados. Por eso, pero si creemos, no seremos condenados, porque dice que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Significa que recibimos la vida eterna por medio de Jesús, por medio de la fe. Por eso dice el Señor Jesús acerca de la palabra, que dice en Romanos 19, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, seas salvo. Nosotros tenemos que creer en Jesús y que siempre Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados en la cruz. Por eso nosotros somos parte de esa bendición que Cristo nos hizo por ti y por mí. Nosotros tenemos que aceptar a Jesús y queremos ir al reino de los cielos. Por eso, pero eso es cuando estemos aquí en la tierra, no en el cielo, porque si estamos en el cielo, no tenemos otra oportunidad. Tenemos que aceptar a Jesús mientras estemos vivos. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso significa que tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesar que hemos fallado a Dios. Por eso nosotros siempre mantenemos la relación constante con Dios y que siempre a través de la oración. Por eso nosotros tenemos que aceptar a Jesús como el único Señor y Salvador personal. Por eso nosotros confiamos en su nombre. Por eso dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Cristo cargó la culpa de nuestros pecados. Cristo, porque Dios lo entregó a padecimiento. Por eso nosotros, por gracia de nuestro Señor Jesucristo que derramó su preciosa sangre por nosotros, aceptemos a Jesús, que es el mensaje de la cruz. Aceptemos a Él mientras estemos aquí en la tierra vivos. Porque si vamos al cielo, no tenemos otra oportunidad. Hay que aceptarlo aquí en la tierra. Por eso, en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Significa que nosotros tenemos que mantener el amor de Dios en nuestros corazones. Y también dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Porque nosotros somos por naturaleza pecaminosos. Somos pecadores. Por eso nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Dios. Y Él derramó su propia sangre para perdonar todos nuestros pecados. Pero hay una cosa que tienen que entender, que nosotros tenemos que perdonar a otros y queremos que Cristo nos perdone a nosotros. Por eso tenemos que perdonar a todos, a los que nos ofenden. Por eso nosotros tenemos que perdonar a todos. Es una decisión propia de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que aceptar a Jesús. Y que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa que es el regalo
que Dios nos ha dado, la vida eterna, si confesamos y nos arrepentimos de nuestros actos pecaminosos. Por eso nosotros, porque el pecado conduce a la muerte, pero nosotros tenemos que arrepentirnos y confesar que hemos pecado, queremos volvernos a Dios. Él es el único que nos da todo lo que tenemos. Por eso dice la palabra del Señor, Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso significa que nosotros tenemos que aceptar a Jesús si queremos ser salvados por medio de la fe. Tenemos que tener fe. Por eso nosotros, dice que es por fe, no por obras. Por eso, porque los católicos hacen obras para alcanzar la vida eterna, pero no es por obras, es por la fe. Es por la fe, como dijo Martín Lutero. Por eso nosotros estamos diciendo la palabra de Dios, pero no estamos defendiendo a nadie. Solo quiero que ustedes tengan una idea de cómo es la cosa que dice la palabra del Señor. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Eso significa que hemos nacido de nuevo, bajo el Espíritu Santo. Por eso Nicodemo le había dicho a Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Sí, y Jesús le respondió, se nace a través del Espíritu Santo. Me dijo así. Por eso nosotros tenemos que nacer de nuevo. Número 1, arrepentirnos de nuestros pecados. Número 2, aceptar a Jesús como único Señor y Salvador. Número 3, nacer de nuevo. Tengan en claro esa panorama que estamos enseñando acerca de la palabra del Señor. Por eso dice en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, porque Jesús salva, Él salva del pecado y de la muerte. Tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos, y por eso el Señor está siempre con nosotros, casi sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.